Buenos días, compañeros. Me presento. Mi nombre es Karen Grisel Torres Melchor, médico general. Formo parte del programa de módulos de bienestar familiar, adscrito en esta región al Centro de Salud del Grullo. Algunos de ustedes ya tienen conocimiento de qué va dicho programa, pero para los nuevos médicos que nos acompañan este día les explico brevemente. Cada región sanitaria cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, integrado por los servicios de medicina, nutrición y psicología, donde se atienden a personas con factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, tales como diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad y sobrepeso, con el objetivo de tratar y prevenir su aparición o las complicaciones derivadas de las mismas. Si sus unidades médicas se encuentran cerca del municipio del Grullo, los invito a enviarnos pacientes que ustedes consideren se podrían beneficiar de un manejo multidisciplinario. Al final de la presentación les dejaré el número de contacto y correo electrónico para cualquier duda derivada de nuestro programa o de esta exposición, y con gusto les daré respuesta a la brevedad posible. Sin más, continuando con el tema de hoy, les hablaré del código infarto, una estrategia o protocolo de atención que tiene como objetivo implementar de manera eficaz los recursos para garantizar un diagnóstico y tratamiento oportunos en pacientes que ameriten atención de urgencia por presentar un infarto agudo al miocardio. A manera de introducción, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país. Según el INEGI, en su reporte preliminar de octubre del 2020, se establecieron más de 140,000 muertes por enfermedades cardíacas, siendo principal causa en un 70% aproximadamente el infarto agudo al miocardio, por encima de las 108,000 registradas por COVID, ya hablando en periodos de pandemia. Ya de una forma más visual, les muestro esta tabla donde se reportan las 10 principales causas de muerte por sexo. Como pueden rectificar, en primer lugar se encuentran las enfermedades del corazón, con una prevalencia mayor en el sexo masculino, con 78,929 muertes. En segundo lugar vemos COVID-19 y en tercer lugar, uno de los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. En esta gráfica podemos observar la tasa de defunciones registradas por enfermedades del corazón según la entidad federativa por cada 10,000 habitantes, ubicando al estado de Jalisco en el lugar número 19. Ahora les presento las defunciones por enfermedades del corazón graficadas según grupos de edad y sexo. Como pueden observar, en el grupo etario en el que más defunciones se reportaron por el INEGI en el 2020 fue en el de 65 y más, con una prevalencia mayor en el sexo femenino con 60,490 muertes. A diferencia del sexo masculino graficado en color melón, se podría decir, con 57,497 muertes. Pero si se fijan bien, en el resto de grupos etarios de 15 a 64 años, esta prevalencia se invierte. En cada uno de ellos, el porcentaje o el número de defunciones fue mayor en el sexo masculino. Voy a comenzar hablándoles de generalidades para poder adentrarnos un poquito en lo que es ya la estrategia de código infarto y poder responder a la pregunta de por qué la necesidad de establecer un algoritmo de atención en este tipo de cardiopatías. Y bueno, como ustedes saben, el síndrome coronario agudo es un grupo de afecciones que detienen o reducen repentinamente y de manera considerable el flujo de sangre al músculo cardíaco, generalmente ocasionado por la ruptura de una placa o la formación de coágulos en las arterias del corazón. Los principales factores de riesgo para la obstrucción de las arterias coronarias son la hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, obesidad y sobrepeso, estrés y la herencia. Y después de haber visto las gráficas que les mostré, creo que valdría la pena colocar como factor de riesgo el sexo masculino y así poder guiarnos un poquito más en cuanto al diagnóstico, basándonos también en los factores de riesgo que presenta el paciente. Dentro de los síndromes coronarios agudos encontramos dos subgrupos: aquellos donde se presenta elevación del ST y donde no hay elevación del ST. En este último
está la angina inestable, que se caracteriza por la suboclusión del flujo a través de una arteria coronaria sin evidencia de daño miocárdico. Es decir, que aquí no habrá elevación de biomarcadores como la troponina y el CKMB. Y el electrocardiograma puede ser inespecífico. También tenemos en este subgrupo el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, que se caracteriza por la suboclusión del flujo a través de una arteria coronaria con evidencia de daño miocárdico. O sea que los biomarcadores de necrosis miocárdica, las troponinas y el CKMB sí van a estar elevadas, y al igual el electrocardiograma puede ser inespecífico. Y por último, el de mayor prevalencia, el infarto agudo al miocardio con elevación del ST, se caracteriza por la oclusión total del flujo a través de una arteria coronaria. Aquí el electrocardiograma es diagnóstico, vamos a observar supradesnivel del ST y no es necesario contar con evidencia de daño miocárdico para hacer su diagnóstico. ¿Por qué esta estrategia? ¿Por qué un protocolo de acción llamado código infarto? Cuando se trata de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST, que es el de mayor prevalencia, el tiempo de acción es sumamente importante. Desde el inicio de los síntomas y la confirmación del diagnóstico hasta la instauración del tratamiento, existe una ventana vital de 90 minutos que son decisivos en la evolución del paciente. Hay evidencia científica de que la reperfusión temprana disminuye significativamente la mortalidad. Las directrices de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología para el manejo de estos pacientes recomiendan un tiempo máximo de 2 horas desde el diagnóstico hasta la apertura del vaso mediante la angioplastía, debido a que se consiguen mayores tasas de permeabilidad y menores tasas de infarto recurrente en comparación a la fibrinólisis intrahospitalaria. ¿Qué es lo que pasa en México? Estadísticamente, 1 de cada 2 pacientes con infarto no recibe ningún tipo de terapia de reperfusión y 1 de cada 4 fallece. Los principales retrasos en nuestro país son, número 1, debido al tiempo de diagnóstico, desde el primer contacto médico hasta el momento donde se obtiene e interpreta el electrocardiograma. Número 2, el tiempo de traslado, desde que se realiza el diagnóstico hasta la llegada a un centro u hospital donde se pueda llevar a cabo la terapia de reperfusión. Y número 3, los tiempos puerta aguja y puerta balón, desde la llegada a este hospital hasta el inicio de la fibrinólisis o la angioplastía. Desafortunadamente, nuestra mayor limitación para el uso de la angioplastía primaria como terapia de primera elección es su disponibilidad, ya que en México existen pocas salas de hemodinamia. Apenas el 15% de los hospitales cuenta con una, y la mayoría no están disponibles las 24 horas del día. Debido a esta situación es que se ha propuesto la estrategia farmacoinvasiva en nuestro país como la de elección, para salvar más músculo cardíaco y darle una mejor oportunidad a los pacientes de sobrevivir a un infarto. Es por todo esto que el uso de un algoritmo para iniciar la terapia de reperfusión disminuye retrasos y hace más eficiente la secuencia de pasos necesarios para llevar a un paciente con infarto agudo al miocardio con elevación del ST hasta la reperfusión lo más pronto posible. Recordemos que cada 30 minutos de retraso se produce un incremento del 7.5% en el riesgo de muerte a un año posterior al evento cardioclusivo. ¿Cuáles son las metas de esta estrategia? Es disminuir la tasa de mortalidad del 32.5% en 5 años a la media de los países en la OCDE, que es del 8%. La tasa de no reperfusión del 45%, disminuirla al 20%, y disminución también de la estancia hospitalaria de 6.11 a 5.89 días. Otra meta es contar con una red de código infarto que trabaje de manera colaborativa, informada, eficaz y eficiente. Vamos a entrar de lleno ahora sí a lo que es la estrategia código infarto. La secuencia del algoritmo se basa en la mnemotecnia IKT3. Esto es por la inicial de cada una de las fases que iremos viendo en esta y las siguientes diapositivas. El paso número 1 es la identificación. Como su nombre lo dice, se refiere a saber reconocer los síntomas de un infarto.
Recuerden que aquí estamos contra el reloj. Entre más rápido se pueda confirmar el diagnóstico y actuar, mayor serán los beneficios del paciente. Como tal, tenemos los síntomas típicos, que esto es un dolor retroesternal de carácter opresivo, con irradiación a la parte interna del brazo izquierdo, mandíbula, acompañado de síntomas adrenérgicos, como diaforesis, sensación para evacuar, mareo, etc. Y también tenemos los síntomas atípicos, que se presentan comúnmente en pacientes diabéticos de edad avanzada y mujeres. Estos están relacionados a los efectos de la isquemia en la función ventricular y en la inestabilidad eléctrica del corazón, tales como disnea, que suele ser súbita y ante pequeños esfuerzos, astenia dinamia, malestar torácico, dolor punzante en tórax, dolor plurítico, dolor en epigastrio, síncope, náusea, sensación de ansiedad o muerte inminente. Desde la llegada del paciente que nos solicita atención, es importante que evaluemos los factores de riesgo presentes, que identifiquemos los síntomas y en menos de 10 minutos consigamos un electrocardiograma. Presten atención en lo que se comentó anteriormente. En síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, el electrocardiograma no será preciso. En este caso, ante sospecha por factores de riesgo y cuadro clínico, preferible referir al paciente. Entonces, por ejemplo, llega un paciente diabético, fumador, hipertenso, acude por dolor tipo urente, en epigastrio y disnea. Y pues a su llegada podemos identificar como probable etiología la enfermedad acidopéptica. Pero ojo, este paciente cuenta con 3 factores de riesgo cardiovasculares: diabético, fumador, hipertenso. Entonces, ante cualquier paciente con síntomas atípicos de un infarto y factores de riesgo, hay que descartar la presencia de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, sí o sí. Entonces, vámonos por paso. Número 1. Llega el paciente, veamos el cuadro clínico. Muy importante anotar la hora exacta del inicio de los síntomas, sean un cuadro típico o atípico. Tenemos sospecha de un probable infarto agudo al miocardio. En menos de 10 minutos solicitar y valorar el electrocardiograma. Si se ratifica el diagnóstico presuntivo, si se confirma este diagnóstico, que sería el paso 2, nos vamos al paso 3, que es activación. Se notifica la iniciación del código infarto para que todas las unidades estén al pendiente. Se alerta a los recursos médicos y paramédicos para poner en marcha la cadena de eventos que terminarán con la reperfusión del paciente y el traslado a un hospital con capacidad del manejo de este tipo de patologías. La reperfusión en los primeros 90 minutos es el tiempo óptimo para salvar la mayor cantidad de músculo cardíaco. Entonces, yo sé que en muchas unidades donde están, pues, no hay electrocardiógrafos, suelen ser unidades muy retiradas, tanto de hospitales de segundo nivel como de tercer nivel. El detalle aquí es identificar. En las siguientes diapositivas vamos a ir viendo de qué manera podemos colaborar de una manera más eficiente ante las diversas necesidades que cada quien podría tener en sus unidades, pero siempre tener presente esta estrategia de intervención: identificación, confirmación y activación. En dado caso de que no contemos con ambulancia, no podamos referir por nuestros propios medios al paciente a un hospital, comentarle a los familiares y que puedan conseguir que su familiar se pueda ir a un hospital de segundo o tercer nivel en caso necesario. En esta diapositiva trataré de explicar de forma más detallada lo que es la segunda fase de esta estrategia o de confirmación. En la anterior pues lo hablé de forma superficial. Espero que en esta quede un poco más entendido, sobre todo cuando se trata de infarto agudo al miocardio con elevación del ST, pues sabemos que el electrocardiograma es la herramienta más importante y este se deberá tomar en menos de 10 minutos. En la parte superior derecha de la diapositiva
podemos observar el papel del electrocardiograma, que este va a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. El eje horizontal va a marcar lo que es el tiempo y el eje vertical lo que es el voltaje. A manera práctica, lo que nos interesa es saber que dos cuadros grandes hacia el eje vertical va a ser igual a 1 milivoltio y un cuadro pequeño va a ser igual a 0.1 milivoltios. Entonces, el segmento ST en la parte inferior vamos a ver una representación electrocardiográfica de lo que es la despolarización y repolarización de las aurículas y ventrículos, con las ondas y los complejos, así como los intervalos y los segmentos. El segmento ST se va a medir desde el punto J hasta el inicio de la onda T. Entonces, para decir que hay un infarto agudo miocardio con elevación del ST, se necesita que en dos derivaciones contiguas haya una elevación de este segmento mayor a 0.1 milivoltios, mayor a lo que es un cuadro pequeño del electrocardiograma en el eje vertical. Entonces, recapitulando, la medición es a partir del punto J hasta el inicio de la onda T y se necesita que haya elevación de este segmento en dos derivaciones contiguas mayor a 0.1 milivoltios. Hay que prestar atención en lo que es las derivaciones B2 y B3, porque en estas derivaciones, si se trata de un hombre mayor a 40 años, esta elevación debe ser mayor a 0.2 milivoltios, y si es un hombre menor a 40 años, tiene que ser mayor a 0.25 milivoltios. En el caso de las mujeres, debe ser mayor a 0.15 milivoltios. Y si tuviéramos las derivaciones posteriores, que son de B7 a B9, si se presenta elevación del segmento ST mayor a 0.5 milivoltios, nos hablaría de un infarto a nivel de esta región. Una vez que ya hayamos detectado la elevación del segmento ST en dos derivaciones continuas, esto nos va a ayudar a saber qué arteria es la responsable de esta patología, así como el área que está comprometida del corazón. Por ejemplo, si hay elevación del segmento ST en las derivaciones B1 y B2, el infarto es en la región septal y la arteria responsable es la arteria descendente anterior. Si la elevación es observable o está presente en B3 a B4, se trata de un infarto anterior. De igual manera, la arteria responsable es la descendente anterior. Si la elevación del segmento está en B5 y B6, se trata de un infarto apical. Aquí puede estar comprometida la descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha. Si se trata de un infarto anterior extenso, vamos a encontrar elevación del segmento de B1 a B6, D1 y ABL. Y en este caso sería la arteria responsable, la descendente anterior. En caso de que la elevación de segmento sea en D1 y ABL, se trataría de un infarto lateral, donde estaría comprometida la arteria circunfleja. En caso de que la elevación del segmento ST sea en D2, D3 y ABF, estaríamos hablando acerca de un infarto inferior, donde las arterias serían la coronaria derecha o circunfleja o circunfleja. Y en caso de que haya depresión del segmento ST en B1 y B3 con R altas, se hablaría entonces de un infarto posterior con compromiso de la arteria coronaria derecha y circunfleja. En esta imagen tenemos un trazo electrocardiográfico donde aparece un infarto anterior en evolución. Hay que observar de B1 a B6 la presencia de la onda Q. Aquí es más visible, si se fijan bien,
aquí está la onda P y enseguida se encuentra la onda Q, esta pequeña elevación. Aquí también es fácil de observarse en B3 y en B1. Aparte tenemos la elevación del ST, lo que nos da o lo que nos representa una lesión subepicárdica, y también esta deflexión que se traduce como una isquemia subpericárdica. En el contexto de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST, no es necesario esperarnos al resultado de las enzimas cardíacas para lograr la confirmación. Como lo vimos en la diapositiva anterior, si nos encontramos elevación del ST mayor a 0.1 milivoltios en dos derivaciones continuas, hacemos el diagnóstico y procedemos a instaurar la terapia de reperfusión. ¿En cuál situación, si va a ser necesario las enzimas cardíacas? Pues tenemos al paciente con un cuadro clínico típico, hay presentes factores de riesgo cardiovasculares, pero el electro no reporta elevación o no es observable la elevación del ST, entonces estamos ante un probable infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, y aquí sí es necesario contar con las enzimas cardíacas para su confirmación. Los biomarcadores de daño miocárdico que tenemos disponibles es el CKMB, la troponina I, la troponina T. Su tiempo de aparición es respectivamente de 13 a 12 horas. El pico máximo de elevación en caso del CKMB y la troponina I es de 24 horas y de 12 horas a 2 días para la troponina T. El tiempo de retorno a la normalidad es de 48 a 72 horas para el CKMB, de 5 a 10 días para la troponina I y de 5 a 14 días para la troponina T. Vamos a recordar un poquito. La oclusión de una arteria coronaria se va a dar por la aparición de una placa ateromatosa a nivel de la íntima. Esta placa se va a volver inestable, con lo que puede ocasionarse una ruptura de la misma, y eso de desencadenar un proceso de inflamación con liberación de citoquinas, interferón, proteína C reactiva, además de que se va a desencadenar la cascada de coagulación con la aparición de la fibrina, formación de un trompo y la oclusión total del vaso sanguíneo, por lo cual el flujo o la irrigación se va a ver interrumpidas, el miocito va a padecer por la falta de oxigenación y los nutrientes que aporta el flujo sanguíneo, va a iniciar la necrosis y la aparición o la elevación de las troponinas, mioglobinas y el CKMB. Continuando con el algoritmo, las últimas tres fases de esta estrategia son las 3 T's: tratamiento, traslado y retorno a la vida cotidiana. Entonces, se hizo la identificación de los síntomas junto con los factores de riesgo cardiovascular que tenía el paciente. Solicitamos o realizamos un electro en menos de 10 minutos. Confirmamos que se trata de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. ¿Qué sigue? El tratamiento. Recordemos esos 90 minutos que tenemos para la terapia de reperfusión y que el paciente obtenga los mejores beneficios. Entre más pronto actuemos, mejor va a ser el resultado. Menor van a ser las secuelas y complicaciones en este paciente. Entonces, el tratamiento de elección sería, si estuviéramos a menos de 60 minutos de un hospital con área de hemodinamia, pues la angioplastía temprana. Pero como ninguno de nosotros está cerca del área metropolitana donde se pueden llevar a cabo este tipo de procedimientos, las guías nos marcan el inicio de la reperfusión con un tratamiento farmacoinvasivo. En las siguientes diapositivas les voy a explicar de qué va este tratamiento. Se trata más que nada del uso de medicamentos que abran la arteria culpable del infarto, que rompan el coágulo y que pueda ganarse tiempo, así como salvarse la mayor cantidad de músculo cardíaco posible.
Vamos a dar inicio al tratamiento farmacoinvasivo. Esto es con medicamentos fibrinolíticos, que son activadores directos o indirectos del plasminógeno que hacen que éste se convierta en plasmina para lograr degradar la fibrina y así poder disolver el trombo. Tenemos tres opciones, vamos a utilizar la que tengamos a la mano. La opción número 1 es la streptokinasa, a dosis de 1.500.000 unidades de 30 a 60 minutos. La segunda opción es la alteplasa. Si es un paciente con peso mayor a 67 kilos, vamos a utilizar 100 miligramos en 60 minutos. Esto es un bolo inicial de 20 miligramos, seguido de una infusión de 80 miligramos en 60 minutos. Si el paciente tiene un peso menor a 67 kilogramos, vamos a utilizar una dosis acelerada con un bolo de 15 miligramos IV, seguido de 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos y después 0.5 miligramos por kilo en 60 minutos. Y la tercera opción, que es la tenecteplasa, un bolo en 5 o 10 segundos calculado en base al peso, como lo vemos aquí en la diapositiva. Aunado al medicamento fibrinolítico, tenemos que dar un tratamiento adjunto que se basa en el uso de atorvastatina, 80 miligramos vía oral, dosis de carga, aspirina de 160 a 325 miligramos vía oral, igual dosis única, dosis de carga, clopidogrel 300 miligramos vía oral, dosis única. En dado caso de que el paciente sea mayor a 75 años, vamos a dar únicamente 75 miligramos. Y de contar con enoxaparina, si se aplicó la fibrinólisis, vamos a utilizar 30 miligramos IV dosis única, que sería dosis de carga. Y si no se aplicó la fibrinólisis, vamos a utilizar 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas, al igual que como terapia de mantenimiento. Si el paciente llega con nosotros después de 12 horas de haber iniciado los síntomas, la terapia fibrinolítica está contraindicada. Esto es porque no hay ninguna ventaja de su uso tras 12 horas de haber iniciado el cuadro clínico característico. La bibliografía reporta que no hay ninguna ventaja, no hay algo que pueda otorgarle beneficio al paciente. Entonces, si ya pasaron 12 horas, está contraindicado el uso de la fibrinólisis. Lo que vamos a hacer es seguir los demás pasos del protocolo. Tomamos el electro, damos tratamiento adjunto y derivamos el paciente al siguiente nivel lo más pronto posible. La terapia con fibrinolíticos tiene contraindicaciones absolutas y relativas. Estas son las absolutas. Historia de hemorragia intracraneal, evento vascular cerebral isquémico en los 6 meses previos, neoplasias del sistema nervioso central o malformaciones arteriovenosas, trauma mayor reciente, cirugía o trauma cerrado de cráneo en las últimas 3 semanas, hemorragia digestiva en las últimas 4 semanas, sangrado problema hematológico, vamos a excluir la menstruación, disección aórtica y punción vascular no compresible en las últimas 24 horas. Estas son contraindicaciones absolutas debido a el riesgo de sangrado al que llevaríamos al paciente presentando otras complicaciones. Entonces, si llega a presentar alguna de estas, no se aplica la terapia con fibrinolíticos. Lo que podemos hacer es otorgar el tratamiento adjunto y referir a un segundo o tercer nivel en su caso. Estas son las contraindicaciones relativas para el uso de medicamentos fibrinolíticos: un ataque isquémico transitorio en los últimos 6 meses, terapia con anticoagulantes orales, el puerperio inmediato durante la primera semana posparto, hipertensión refractaria, una TA sistólica mayor de 180 y O diastólica mayor a 110, endocarditis infecciosa y una reanimación traumática o prolongada. Aquí hay que evaluar mucho el riesgo-beneficio, sobre todo porque recordemos que el tiempo es importante, sobre todo en un infarto agudo al miocardio. Salvar la mayor cantidad de tejido miocárdico es imprescindible por las secuelas que puede tener el paciente. Entonces, hay que valorar riesgo-beneficio cuando hay una contraindicación relativa del uso o no de la terapia con fibrinólisis.
Lo que les puedo decir es que se realizó un estudio transversal con revisión de los expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de infarto agudo al miocardio con elevación del ST, que recibieron atención en el servicio de urgencias del Hospital General Regional número 46 del IMSS en Guadalajara. Y los pacientes fueron sometidos a terapia fibrinolítica en el periodo de septiembre de 2015 a 2016. La mortalidad asociada a la fibrinólisis fue del 1.7%. En 24 pacientes, que fue el 42.1%, ocurrieron complicaciones asociadas al propio infarto agudo miocardio, que fueron hipotensión grave, necesidad de intubación orotraqueal, insuficiencia cardíaca aguda con hipoperfusión periférica, choque cardiogénico y arritmia cardíaca con compromiso hemodinámico. Entonces, la mortalidad asociada a las complicaciones propias del infarto agudo miocardio fueron mucho mayores que a la terapia fibrinolítica en sí. Por lo que les comento, aquí es valorar riesgo-beneficio, y si tienen dudas, utilicen el tratamiento adjunto y hagan referencia lo más pronto posible de su paciente. Como las contraindicaciones absolutas y relativas son varias de la terapia fibrinolítica, el protocolo maneja este algoritmo para ayudarnos a tomar una decisión en si está contraindicado o no el uso de fibrinolíticos. Entonces, el paciente presenta malestar sugestivo de síndrome coronario agudo por más de 20 minutos y hasta 12 horas. Si es un no, nos detenemos. Si es un sí, entonces realizamos el electrocardiograma de 12 derivaciones en busca de un infarto agudo miocardio o bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué el bloqueo de rama izquierda? Porque si en mi electro aparece datos sugestivos de un bloqueo de rama izquierda, significa que el ventrículo izquierdo está sufriendo. Entonces nos vamos a la aplicación de este cuestionario. Si llegamos a marcar en cualquier casilla la respuesta sí, está contraindicada el uso de la terapia fibrinolítica. Si el paciente está en riesgo y se contraindica la terapia fibrinolítica, hay que enviarlo inmediatamente para angioplastía transluminal percutánea a un hospital de tercer nivel. ¿Cuáles son los datos que nos van a decir que el paciente está en riesgo? Una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, signos y síntomas de edema pulmonar o signos de choque. Si es así, referencia inmediata a tercer nivel. Continuando con el protocolo de código infarto, una vez que se inició la terapia fibrinolítica en el paciente, se dio el tratamiento adjunto. Vamos a hacer su envío a un hospital de tercer nivel con área de hemodinamia para la colocación de un stent y que esa reperfusión arterial se complemente con el tratamiento adecuado. Entonces se solicita una ambulancia para el traslado, donde vamos a especificar las características de evolución del paciente. Aquí están los teléfonos de SAMU. Se avisa a nuestro contacto en segundo o tercer nivel de atención para que a su llegada el paciente reciba un manejo inmediato. La última fase de la estrategia es el retorno. El tratamiento a largo plazo del paciente después de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST incluye prevención secundaria con uso de medicación basada en evidencia, cambios en el estilo de vida incluyendo cesación tabáquica, dieta adecuada y ejercicio frecuente, rehabilitación cardíaca, seguimiento estrecho con su médico de cabecera y con su cardiólogo y control de los factores que predicen la recurrencia de un evento cardiovascular mayor. En resumen, después de todo lo mencionado, vamos ahorita a revisar lo que son los algoritmos de atención, que yo creo que son una forma más práctica de evaluar cuáles son los pasos a seguir y tenerlos presentes. Entonces vamos a pasar a los algoritmos. ¿Qué nos compete como primer nivel de atención? Pues realizar intervenciones educativas multidisciplinarias para la prevención de enfermedades isquémicas. Reforzar estas intervenciones en cada consulta es prioritario.
fomentar un estilo de vida saludable, fomento de la responsabilidad en el autocuidado, evaluación de la salud mental, educación nutricional y recomendar un plan de alimentación simplificado, recomendar un plan de actividad física y ejercicio moderado y suspender el tabaco. Espero que con la información previamente otorgada sea más fácil de entender y llevar a cabo los pasos de los siguientes algoritmos. Aquí está el ICA T3 con su identificación, confirmación, activación, tratamiento, traslado y retorno, que ya vimos. Entonces, este algoritmo es de forma general. Vamos a iniciar aquí con un paciente. Supongamos que presenta un cuadro clínico típico de dolor precordial. Llega al centro de primer contacto, llega a nuestro centro de salud. Entonces, interrogamos acerca de los síntomas, de sus factores de riesgo cardiovasculares. Tenemos una sospecha de un síndrome coronario agudo. Entonces, realizamos dentro de los primeros 10 minutos de su llegada un electrocardiograma. Si no observamos elevación del ST, entonces estamos ante un síndrome coronario agudo que pueden ser una angina inestable o un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Aquí nos vamos a detener un poquito. No se me ha olvidado que no les he dicho el tratamiento en caso de que esté presente alguna de estas dos patologías, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. También no quise saturarlos mucho de información para que fuera un poquito más fácil de digerir. Espero que se haya logrado el objetivo. Entonces, revisamos el trazo en el electrocardiograma. Si localizamos elevación de más de 0.1 milivoltios en dos derivaciones continuas, hacemos el diagnóstico de infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Entonces, si estamos dentro de las 12 horas de inicio de los síntomas, vamos a dar con los siguientes pasos. Nos encontramos a menos de 60 minutos de un hospital con área de hemodinamia donde se puede realizar una angioplastia coronaria transluminal percutánea. Si es sí, qué dichosos, hacemos el envío del paciente. Si es un no y estamos a más de 60 minutos, vamos a dar paso con el protocolo de fibrinólisis dentro de los siguientes 10 minutos. Aquí previamente haciendo la evaluación de si está contraindicada esta terapia o no en el paciente. Si sí está contraindicada, tratamiento adjunto y envío a un tercer nivel de atención. Si no está contraindicada esta terapia, vamos a dar inicio con ella. Ya previamente, cuando hicimos la identificación y confirmación del diagnóstico, acuérdense que llevamos a cabo la activación, donde nos comunicamos a un segundo nivel o un tercer nivel en su caso, para dar las características del paciente y que su llegada reciba un manejo inmediato. Entonces, si no hubo contraindicación de la terapia fibrinolítica, damos inicio con ella. Comunicamos acerca de los pasos que estamos siguiendo con el paciente y terminamos con su traslado, porque al final de cuentas la estrategia fármaco-invasiva que ya dimos inicio con la fibrinólisis tiene que complementarse con la angioplastia coronaria transluminal percutánea. Al fin de cuentas, esta estrategia va a terminar con la aplicación de un stent para que el seguimiento o la evolución de nuestro paciente sea la más adecuada. En el algoritmo previo está explicado de forma muy generalizada cuáles son los pasos a seguir, y aquí ya lo vamos a ver de forma más detallada. Yo sé que es algo repetitivo, pero se trata de que quede muy bien comprendido y en dado caso de que ameriten su uso, a partir de este momento ya puedan realizarlo y llevarlo a cabo de la mejor manera. Entonces, está el paciente con un cuadro clínico típico de infarto agudo del miocardio. Entonces, tenemos la sospecha de esta patología. Si está disponible, hacemos la toma del electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos. Si notamos una elevación del segmento ST, inmediatamente activar equipo de reperfusión
ya sea con la terapia farmacoinvasiva o directamente a realizar angioplastia coronaria transluminal percutánea. Si no hay elevación del segmento ST, en los siguientes 30 minutos hay que hacer referencia a segundo nivel de atención. Sí recuerdan que como tratamiento adjunto, cuando teníamos la sospecha de estar ante un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, íbamos a aplicar de 160 a 325 miligramos de ácido acetil salicílico. Bueno, eso es en el ambiente hospitalario, pero si ustedes se encuentran en una comunidad donde no tienen los demás recursos y únicamente tienen la aspirina, 300 miligramos masticado, podemos iniciar con eso en lo que el paciente llega a un segundo nivel de atención. Simultáneamente, tras la aplicación del ácido acetil salicílico, vamos a realizar un examen físico, checar si el paciente no tiene datos de gravedad, si hay presencia de hipotensión arterial, taquicardia, hipotermia, palidez de tubumentos, alteraciones del mental, que esto significa que el paciente está en choque. Si es así, no nos esperamos a hacer otra evaluación y es referencia inmediata a un segundo o tercer nivel. Entonces ya iniciamos el protocolo, estamos en nuestra comunidad, solo tenemos el ácido acetil salicílico, se lo damos. Si tenemos algún medicamento de los otros que era del tratamiento adjunto, atorvastatina, clopidogrel, enoxaparina, lo vamos iniciando si es que no tenemos ningún fibrinolítico y hacemos el envío a segundo nivel para que se inicie con esta terapia de no haber contraindicaciones o si no hasta un tercer nivel en caso de que sea necesaria la angioplastía. Entonces, acuérdense siempre del tiempo, es muy importante. Este algoritmo maneja que entre más pronto se lleven a cabo las acciones, mejor va a ser para el paciente. Entonces, prioritario, como número 1, acuérdense del electrocardiograma de 12 derivaciones. En segundo lugar, estaría la toma de los marcadores cardíacos, la aplicación de oxígeno en caso necesario y para el control de dolor, el uso de morfina o nitratos, siempre y cuando la presión arterial sistólica sea mayor a 100. Aquí vamos a ir a la parte donde si nos encontramos frente al diagnóstico de un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Aquí les vamos a hablar en la siguiente diapositiva de qué vamos a hacer. Entonces, en dado caso de que confirmemos el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, llámese angina inestable o infarto agudo al miocardio, sin elevación del ST, no vamos a hacer terapia de reperfusión, vamos a indicar tratamiento anticoagulante. Este puede ser con clopidogrel, vía oral, 300 miligramos inicial, 75 miligramos por día de mantenimiento, o con heparina no fraccionada vía intravenosa, bolo inicial de 60 a 70 unidades por kilogramo, continuar con infusión de 12 a 15 unidades por kilo por hora, o la enoxaparina, iniciar bolo intravenoso de 30 miligramos y 15 minutos después administrar 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutáneo. En dado caso de que sea un paciente mayor a 75 años, no daremos bolo inicial y la dosis va a ser 0.75 miligramos por kilo cada 12 horas. En dado caso de que exista falla renal o una depuración de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, ajustar dosis a 0.75 miligramos por kilo cada 24 horas. Y en caso del clopidogrel en pacientes mayores de 75 años, vamos a ajustar la dosis y solo administrar 75 miligramos cada 24 horas. Si tenemos confirmado el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST y estamos dentro de las 12 horas posteriores al inicio de síntomas, vamos a tener al paciente en constante monitoreo electrocardiográfico y hemodinámico. Esto es, toma de signos vitales y toma de electro cada 30 minutos. Vamos a iniciar la terapia adyuvante. Recuerdan que parte de esta terapia estaba dada por el uso de atorvastatina.
a 80 miligramos en dosis de carga vía oral, y también la aspirina o ácido acetilsalicílico a dosis de 160 a 325 miligramos por vía oral, dosis de carga, y agregar un antiplaquetario que sería en este caso el clopidogrel, 300 miligramos inicial, y posterior 75 miligramos vía oral como dosis de mantenimiento. En dado caso de que contáramos con la enoxaparina o la heparina fraccionada, vamos a agregar una de estas dos. Creo que la que hay en nuestro medio más comúnmente es la enoxaparina, y esta va a ser a dosis inicial de un bolo intravenoso de 30 miligramos, 15 minutos después administrar 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas subcutáneo. Y la heparina no fraccionada vía intravenosa, un bolo inicial de 60 unidades por kilo, continuar con infusión de 12 unidades por kilo por hora. En caso de usar esta opción, vamos a solicitar el TTP cada 8 horas para realizar el ajuste en caso necesario. En la heparina no fraccionada se prefiere en pacientes que tengan falla renal o mayor riesgo de sangrados, pero creo que no está disponible, al menos en nuestra región. Disculpen si me equivoco, pero he visto que la que tenemos más a la mano para su uso es la enoxaparina. Aquí están también los ajustes de dosis dependiendo de las características del paciente. Entonces, iniciamos la terapia adyuvante, ya que nuestro paciente no está a 1 hora de distancia de un hospital con sala de hemodinamia y cuidados intensivos, pues vamos a verificar que no haya contraindicaciones a la terapia fibrinolítica. De no encontrar ninguna contraindicación absoluta, pues vamos a llevar a cabo el uso de alguna de estas 3 opciones para iniciar con el tratamiento farmacoinvasivo. Si nuestra terapia fibrinolítica es exitosa, vamos a tener de 6 a 48 horas para realizar el envío del paciente a un tercer nivel, porque igual la terapia se complementa con la colocación del stent, y tras la valoración de la terapia fibrinolítica, si no estamos obteniendo resultados, el envío debe ser inmediato para una angioplastía de rescate. ¿Qué nos va a dar la pauta para saber si nuestra terapia fibrinolítica está dando resultado o es exitosa? Si encontramos la persistencia de supradenivel del ST en más del 50% del voltaje original, o la persistencia del dolor coronario con una intensidad moderada severa, a los 60 minutos de haber iniciado esta terapia, se traduce como una falla en la reperfusión y persistencia de la oclusión coronaria. Entonces se hace el envío inmediato a un tercer nivel de atención. Aquí está parte de la bibliografía consultada. No me voy a detener mucho en esto. De mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención. Espero que la información otorgada haya sido explicada de la mejor manera posible. Les ofrezco una disculpa por la calidad del audio. Es la primera vez que hago una exposición de forma no presencial. Y en dado caso de que haya quedado alguna duda acerca de la estrategia de coinfarto, de esta exposición, o acerca del programa que llevamos en esta unidad, pues les dejo los datos, el número del teléfono, el correo del módulo. También nos pueden encontrar en Facebook como Módulo de Bienestar Familiar Región 7. Entonces, si quedara alguna duda, con todo gusto al correo me la pueden hacer llegar y trataré de responderla a la brevedad posible. De nueva cuenta, muchas gracias. Hasta pronto y que tengan un excelente día.